Recording in progress. Muy bien, comenzamos con nuestra clase semanal sobre Pirkei Avot, Baruch Hashem. Estamos en nuestros estudios semanales y Baruch Hashem con tranquilidad y con Besat Hashem Rak Besorot Tovot para todo Israel. Estamos en el Pirkei Avot, en el Perek Sheni. Habíamos comenzado a estudiar, habíamos leído la Mishnah Zain, que en Pirkei Avot, la Mishnah Zain, y tenemos que ver si podemos comenzar también hoy la Mishnah Het. Top. La Mishnah 7, Perek Sheni Mishnah 7, quiero retomar desde allí con el Perush de Rabbeinu Yonah. Primero vamos a leer la Mishnah de vuelta, ya la conocen, pero para recapitular, para tratar de recordarla, dice así. Uaya Omer, estamos hablando de Hillel, no se olviden el Azaken, el que está hablando hasta ahora. Uaya Omer, Marbe Basar, Marbe Rima. Marbe Basar, Marbe Rima. La persona que aumenta en peso, aumenta en gusanos. Marbe Nehasin, Marbe Deaga. La persona que aumenta en propiedades, aumenta en preocupaciones. Marbe Nashin, Marbe Kshafim. La persona que aumenta en esposas, en mujeres, aumenta en brujerías. Marbe Shefajot, Marbe Zima. La persona que aumenta en esclavas mujeres, aumenta en prostitución. Marbe Avadin, Marbe Gazel. La persona que aumenta en esclavos, aumenta en el robo. Frente a estas 5 situaciones negativas, nos encontramos frente a 4 positivas, más 2 kinyanim, que queremos explicar a qué se refiere. Las 4 positivas son las siguientes. El ribui, los 4 ribuim. Marbe Torah, Marbe Haim. El que aumenta en Torah, aumenta en vida. Marbe Yeshiva, esa persona que aumenta en estudio de Torah, sentarse y estudiar Torah. Marbe Chokhmah, va a aumentar en sabiduría. Marbe Etza, la persona que aumenta en aconsejarse, en preguntar sobre todo, ya sea cosas técnicas como cosas de conducta, de moral, etc. Marbe Tevuna, aumenta en comprensión. Marbe Tzedakah, la persona que aumenta en hacer Tzedakah. Marbe Shalom, aumenta en paz, en completitud, ¿no? Y después hay 2 kinyanim que trae la Mishnah. Kana Shem Tov, una persona que se dedica su vida a que haya de tener un kinyan, de un buen nombre. Comprar un buen nombre quiere decir adquirir con su esfuerzo un buen nombre. Kanale Atzmo, ese kinyan es para él, o sea, realmente lo adquirió. Akshab, kanalo divrei Torah, cuando hay kinyan de divrei Torah, o sea, adquisición de divrei Torah. Kanalo hayei haolam haba, la persona adquiere para él la vida del olam haba. Okay, esa es la Mishnah. Akshab, nosotros ya habíamos estudiado varias partes de esta Mishnah. La Shita de Rabbeinu Yonah, primero se las explico. ¿Okay? Con respecto, ya les dije, hay 5 situaciones que son negativas, que son Basar, Nehasin, Nashin, Shefajot, Abadim. Y hay 4 simplemente que son positivas, que es Torah, Yeshiva, Etzá y Tzedakah. Y después 2 kinyanim. ¿Okay? Así está estructurada la Mishnah. Rabbeinu Yonah, vamos a leerlo inmediatamente, opina que el primer ítem positivo, Torah, el que estamos hablando de Marbe Torah, que aumenta en Torah, y aumenta en Haim, aumenta en vida, está frente o neutraliza los 2 primeros que son negativos, Basar y Nehasim. Porque Basar, dijimos, el aumentar en peso aumenta en gusanos y aumentar en Nehasin aumenta en Deagá. Vamos a ver inmediatamente por qué Rabbeinu Yonah opina que frente a estos 2 aspectos tenemos el aumentar en Torah, estudio de Torah,
precisamente a la persona le va a dar más vida, va a disminuir la rimá, que podemos entenderla de varias formas, y también va a disminuir la de agá, la preocupación. Y después ya la etzá va a estar frente a los nashim, y la yeshiva, perdón, va a estar frente a nashim, y la etzá frente a las shefajot, y la tzedakah frente a los abadim. Ok, vamos a explicar entonces en el Perush de Rabbeinu Yonah lo que él trae sobre Marbe Torah, Marbe Hain, o sea, los positivos. No se olviden, la parte de los positivos simplemente son 4, que son Torah, Yeshiva, Etzá, Tzedakah, y después 2 Kinyanim, Shem Tov y Divrei Torah. Ok, vamos a ver entonces el tema de Marbe Torah, Marbe Hain, que aumenta en Torah, aumenta en Haim. Dice Rabbeinu Yonah así. Voy a leer dentro de lo que Rabbeinu Yonah explica sobre este ítem. Zea davar keneged ma sheneemar marbe basar marbe rima. Como dije, esto va frente a lo negativo de aumentar en peso, aumentar en gusanos. Sheal yedei ata'anug, por medio del ta'anug, o sea, de buscar placeres materiales, it katzru yamav. Las personas suelen acortar sus días. O sea, realmente una persona que se dedica a vivir de una manera licenciosa, o sea, buscando satisfacer sus placeres, finalmente lo que se causa a sí mismo es que su vida se acorte. Y esa es la kavaná de Marbe Rima, que aumenta en gusanos. Be'al yedei amal batorah yarihun. Por el contrario, cuando una persona tiene amal batorah, o sea, se dedica al estudio de la Torah y al cumplimiento de las mitzvot, sea hombres y mujeres, los hombres con sus características especiales con respecto al estudio y al cumplimiento, y las mujeres también con respecto a sus mitzvot y con respecto a su estudio, eso lo que hace es yarihun yamin, o sea, que la persona va a alargar su vida. Su vida material, la vida de la persona. Vegam ken hu keneged marbe nechasin marbe deaga. También dice el aumentar en Torah, cumplir Torah, mitzvot y estudiar. Eso también va con respecto al segundo punto negativo, que es marbe nechasin marbe deaga, que aumenta en propiedades, aumenta en preocupación. ¿Por qué? Ki deagata nechasin mekatzeret shenotav. Porque la preocupación que la persona tiene por sus bienes materiales suele disminuir muchas veces su vida. ¿Por qué? Porque las personas que se dedican a reunir bienes materiales y a estar constantemente preocupados de estos bienes, pueden sufrir muchos contratiempos de tipo también psicológicos y también por somatización. Pueden comenzar a las preocupaciones a expresarse en enfermedades físicas, y eso ocurre muchas veces. Por lo tanto, cuando la persona aumenta en bienes, obviamente tiene que preocuparse de ellos. Incluso en cosas mínimas, nosotros estamos preocupados de las cosas mínimas que ocurren, ¿no? Una persona tiene un coche y de pronto alguien se lo choca, o alguien, nichnas bo, como dicen acá en Israel, le chocaron el auto, inmediatamente hay preocupaciones, y llamar, y policía, etcétera, una serie de cosas que realmente, si las vamos a ver desde un punto de vista pashut, siempre están completamente meyutarim, están completamente, digamos, son cosas que si no hubiesen estado estaría la persona mucho más tranquila, pero debido a que hay un ejes, que hay una propiedad, un bien, eso preocupa. Y la preocupación puede causar todo tipo de trastornos. Eso es lo que está diciendo Rabbeinu Yonah. En cambio, el estudio de Torah no es así. Y aquí viene la pregunta que él va a traer, porque probablemente cuando nosotros estudiamos Torah también nos preocupamos por tratar de entender lo que está escrito. Entonces, ¿qué ocurre con esa preocupación? Rabbeinu Yonah dice, Bedeagata Torah, la preocupación por la Torah, af kihi deaga gdola la mevin, a pesar de que la preocupación por la Torah es una deagá muy grande,
Y Rabbeinu Yonah dice la mevin, para aquel que entiende. Hay personas que porque están recién comenzando en el estudio de Torah, ya sea hombres o mujeres, o porque están recién comenzando en el derech de la tshuvá, en cumplir mitzvot, etc. O sea, lo que saben lo hacen, lo que no, no todavía, o que si lo escucharon, todavía no sienten la gravedad del tema, o sea, todavía no comprenden en forma completa y profunda lo que realmente pesa esto y lo que realmente pesa lo otro. Entonces, probablemente para ellos no sea una deagá, no sea una preocupación. Pero cuando la persona ya empieza como a estudiar más, a entender más, a darse cuenta de más cosas, entonces ya la preocupación aumenta por tratar de realizar, ya sea en el terreno de las mitzvot, la mitzvah de una manera que sea muchísimo más profunda y muchísimo más, que indique más Irat Shamayim con Hashem Itbaraj que antes, ¿no? Eso ocurre en todos los temas, también en el Musar, también en el comportamiento, cuando la persona empieza a entender un poco más qué es lo que Hashem quiere de ti para que te comportes con los demás, entonces ya uno empieza como a ponerse más serio en su relación con los otros. Entonces, por eso es que él agrega acá y dice que deagá godolá la mevin, es una deagá grande para el que entiende. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿en qué momento yo llego a la madrigada de mevin? ¿Cuándo soy mevin? O sea, ¿cuándo entiendo? ¿Okay? Obviamente que son niveles, ¿no? En la medida en que la persona llega a un nivel y ya entiende que tiene que ser un poco más serio con la tzniut, más serio con el kashrut, más serio con una serie de otras mitzvot, entonces obvio que ahí la preocupación es mayor. ¿Okay? Hay una preocupación y el Rab dice, sí, es una preocupación grande. ¿Okay? Los ejemplos que yo les pudiera dar son ejemplos que ustedes conocen de la vida diaria. ¿Okay? Una persona puede ir y ver, bueno, un kashrut como cualquier otro, piensa esto es kasher y esto es kasher y el otro también. Si todavía no está en la madrigada del Mevin, de entender qué significa que hay discusiones sobre ciertos temas, que se prefiere en la persona que tenga más Hirat Shamayim tratar de leader, o sea, de ser un poco más refinado en su kashrut para no caer en discusiones, entonces ya va obviamente a tratar de buscar algo de mejor calidad. Y eso es una preocupación, porque no siempre el primer restaurante o el primer negocio o el primer lugar donde se vende algo está esa kashrut más refinada que él está buscando. Ok, y es una preocupación, entonces realmente es una preocupación para el Mevin. Bekasher, entonces podríamos decir lo mismo, está preocupado y está preocupado, o sea, le podemos preguntar a Rabbeinu Yonah, entonces es lo mismo preocuparse por un auto que chocaron o por un exer que estoy buscando que sea de mejor calidad que otro. Tanto esto es una preocupación como esto es una preocupación. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y dice así, Kasher yachshav be'alajá, cuando la persona yachshav be'alajá, piensa en la alajá, ad yomar davar dibur alofanav, o sea, lo que les acabo de decir, ¿no? Que buscamos un Excel que sea más refinado, que tenga una calidad mejor que otro. ¿Okay? En yeholet la deagá y la asot lo'a. Esta deagá no le causa a la persona ningún mal. Este tipo de deagá no le causa a la persona ningún mal. Afalpi sheamru Chachmei Teva, a pesar que dijeron los Chachmei Teva, Ayagon Holi Aleph. Está citando a Galeno, está citando a un médico griego conocido, que en la Edad Media lo conocía mucho, especialmente dentro del ámbito de los Yehudim, que muchos de ellos eran médicos, él también lo era, que igual que su primo Ramban y otros grandes sabios de la época también eran médicos, entonces conocían ciertas cosas de los médicos antiguos, ¿no? Y una de las ideas que ingresa acá de los médicos de la época era que Ayagón Holi Aleph. El yagón, la preocupación, es como
es como una especie de enfermedad del corazón. Beadeagá hi kalut halev. Y la deagá, o sea, la preocupación, es como el fin del corazón, o sea, como que se termina el corazón, o sea, está hablando a nivel teba, cuando una persona cae en yagón, en este desconsuelo, ¿okay? Le puede traer a que su corazón físico se malogre. Y la preocupación que puede tener por cosas futuras le puede traer a que realmente el corazón se afecte mucho más, que él llama Kalut Alev. ¿Okay? Esto es algo que dicen los Hashmeateva, las personas que estudian las cosas naturales, ¿no? Como les dije, ya son las cosas de los médicos griegos que ellos conocían muy bien. Akshav, pero, Doeg Batorah, Orech Yamin Ushenot Hain Yosifulo. En cambio, la preocupación por la Torá, la largura de días, o sea, va a tener una vida larga, Ushenot Haim, y años de vida, Yosifulo, le van a agregar. Bealze Amar Shlomo. Y aquí trae Rabbeinu Yonah un pasuk en Mishle, que lo dijo Shlomo, que dice, Irat Hashem Tosif Yamim. El temor a Hashem agrega días, o sea, la persona vive más. Ushenot reshain tikzorna. En cambio, los años de los malvados se acortan. Ok, simplemente aquí, en forma simple, si ustedes ven, Rabbeinu Yonah dice, hay diferencia. ¿Okay? Hay Jochma del Teba que dice algo que es correcto, porque si no, no lo escribiría. ¿Okay? Que cuando hay de agot, cuando hay preocupaciones, eso puede traer que la persona tenga problemas cardíacos. Ok, está comprobado al parecer, según él, y lo trae. Simplemente, él nos quiere indicar que hay preocupaciones y hay preocupaciones. Cuando las preocupaciones son de niveles materiales, realmente puede traer problemas a la persona. ¿Bien? Pero cuando las preocupaciones son de otra índole, a nivel espiritual, como ya les dije, ¿no? Kashrut, Tzniut, etc., preocupación por mitzvot, o preocupación por el comportamiento moral de alguien con alguien, no saber si realmente tiene que disculparse, tal vez sí, y de qué forma y cómo se hace, etc., son preocupaciones espirituales. Estas son distintas, estas son diferentes. Estas no quitan vida, sino por el contrario, agregan vida. El Rab escribe en el Rabbeinu Yonah, ustedes saben, tiene un perush del Mishle, del libro de Shlomo. Él también tiene un perush sobre el libro de Shlomo, que es Makbil. Son 3 libros en general que es importante cuando se estudia Rabbeinu Yonah, por lo menos ya vamos a ir avanzando en estos estudios, entonces yo les voy a ir mostrando 3 libros que van Makbil, que van en paralelo, que son obviamente el Perush al Pirkei Avot, el Perush al Mishle y Sharei Tshuva, otro libro de Rabbeinu Yonah, que son paralelos los 3, o sea, hay ideas que en un lugar están repetidas en otros con algún agregado, dependiendo de lo que el Rab quiere en ese momento, y así. En el Perush al Mishle, sobre este pasuk de Shlomo, que queda en Mishle Perek Yud, pasuk Hav Zain, el pasuk dice, Irat Hashem Tosef Yamim, la persona que tiene temor de Hashem, agrega días, o sea, aumenta su vida, Ushenot Reshaim Tikzorna. En cambio, los años de los malvados se acortan. Dice Rabbeinu Yonah en su Perush a este pasuk acá en el Mishle. Dice, Adeagot Machlishot Akoach. Como sabemos, ¿no? Las preocupaciones Machlishot, o sea, hacen que la fuerza se debilite, o sea, que la persona se debilite, se vulneralice, queda un poco vulnerable frente a muchas cosas. Un mekarbot ketz amavet, y pueden incluso atraer a la persona a algo tan dramático como un final de su vida. Veirat Hashem itvarach beadeaga al ahavonot, en cambio, el temor a Hashem y la preocupación por los avonot, o sea, por no hacer pecados,
Bejesron abodat Elokim, la preocupación para no tener algún gizarón, alguna falta en el servicio a Hashem. Lo tekatzer et hayamim, dice el Rab, no acorta la vida. Abala yamim al yemei hayare tosif. En cambio, los días sobre la persona que tiene Irat Shamayim, tosif, se agregan, que Moshe Neymar, como está escrito, Yamim al Yemei Melech Tosif Shenotav, Kemo Dor Vador. Hay un paso en Teilín que dice que los días, del rey se agregan los días y así generación tras generación. O sea, que realmente Irat Shamayim, tener temor por tratar de ser un buen testigo de Hashem en el mundo, o sea, cumplir sus mitzvot, eso agrega vida, no la quita. Perush sigue explicando, Kishnei Dorot, como si fuesen dos generaciones, Kimishne Shenehayab Yosiflo, porque se le agrega a esta persona mucha vida. Él lo dice en forma aludida, o sea, está aludido aquí, no en forma completa, pero sabemos que esa es la opinión que él tiene. ¿Cuál es el motivo que la preocupación espiritual, por Hashem estamos hablando, ¿okay?, realmente agregue vida y no la quite? Porque hay Siyata Dishmaya. Porque realmente estas preocupaciones, cuando son preocupaciones por tratar de ser un buen testigo de Hashem en el mundo, o sea, de cumplir la Torá y de que las personas vean que es una persona que le llaman, etc., eso trae sobre la persona una cierta protección. Akadosh Baruj Hu observa eso y lo protege. Entonces, esa preocupación no le corta vida, sino por el contrario, le agrega, porque Hashem quiere que esto vuelva a ocurrir, o sea, que la persona continúe creciendo, que continúe siendo cada vez más refinado en su Avodat Hashem. ¿Bien? Es lo mismo que ustedes seguramente deben conocer, que una gran segulá, ¿no?, para que la persona tenga parnasá, es comer pan todos los días. En Pat Shaharit, una de las brajot que tiene es que la persona va a tener, además de va a tener capacidad de entender cosas, también tiene inyan de parnasá. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu va a querer que digas Birkat Hamazon también mañana. Entonces, para que puedas decir Birkat Hamazon también mañana, vas a tener que tener el dinero para poderte comprar ese pan. Y así el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Bien? Entonces, Irat Shamayim agrega vida. La preocupación por servir a Hashem Yitbaraj agrega vida a la persona en la medida que esto es honesto, obviamente, que las cosas van por un buen camino. Ustedes pueden preguntarme, sí, pero yo conocí a alguien y falleció pronto, pasó esto y ocurrió lo otro. Obviamente siempre hay otros Heshbonot que no están en nosotros, que son Heshbonot particulares, que nosotros no conocemos el por qué ocurren de esa forma. Rabbeinu Yonah está hablando en forma clalí, general, esto es lo que ocurre. Si hay situaciones excepcionales, son excepcionales y no están dentro de lo que estamos hablando nosotros. Por otro lado, dice, Ushenot Reshain Tixorna, los años de los malvados, siguiendo el pasuk, se cortan. ¿Por qué? Explica Rabbeinu Yonah en el Perush al Mishle, Beta'anugot Bnei Adam, Ma'amidot Binyan Aguf Miderech Atoledet. Porque las preocupaciones, los placeres que la persona quiere darle a su cuerpo, ponen a su cuerpo dentro del sistema de lo natural. Ushenot Reshain, y los años de los Reshain, Amitangin Bemlot Aboteigen, que lo único que quieren es completar sus tabot, Beshovrim Ol Shamain Umenatkin Moserot, y rompen toda conexión con Hashem para adquirir estos placeres. Tixorna, se cortan a Hataim Menamispara menos de lo que debían haber vivido, porque han roto esa relación con Hashem, quedan al destino del Teba, al destino de la naturaleza, y obviamente eso les perjudica a los Reshaim. En cambio, las personas que tienen Irat Shamayim, esa Irat Shamayim les agrega vida. Ok, eso es lo que el Rab nos quiere enseñar sobre la Deagá, que la Deagá por la Torah, a pesar de que es grande, y el que lo sabe lo entiende, de todas maneras no quita de la vida, sino que agrega. Continúa el Rab y dice, Marbe Chochma, Marbe Yeshiva. ¿Bien? Acá él dice Marbe Chochma, Marbe Yeshiva,
En la Mishnah que nosotros tenemos, en el Perush que nosotros tenemos, es Afuj. Marbe Yeshiva, Marbe Jochma, pero es la misma idea. Que es el segundo punto, que es Yeshiva frente a Nashim, frente al tema de Marbe Nashim. Explica Rabbeinu Yonah así. Rotzel Omar, Jochmata Sevara. ¿A qué se refiere? Esto es algo que por lo menos es importante conocerlo, que estamos hablando de la Jochma, de la Sevará, de la lógica. O sea, construirte como una persona en el estudio de Torah que sabe argumentar y que sabe construir argumentos lógicos para expresar sus ideas. Beapilpul es lo que se hace en las yeshivot, no que me falpelim, o sea, que estudian Torah de esa forma. Sheal yedei ze, que por medio de esto, hum marbe yeshiva. Que esto es lo que trae que la persona, al estar mucho tiempo sentado y estudiando, entonces logra o alcanza estos niveles. Ki yabohu atalmidim lishmoa devarim hadashim. Porque al ser Sevará y Pilpul siempre hay algo nuevo. O sea, el estudio de Torah es siempre algo renovado, que se va constantemente renovando. El propio estudio es así, o sea, la misma forma de estudio trae a la persona a renovar constantemente nuevas ideas. Con cualquier tema es así, ya sea si estemos hablando de Alajot, ya sea que estemos hablando de Musar, ya sea que estemos hablando del pensamiento de Israel, ideas filosóficas, etc. Todos los temas, cuando se estudian constantemente, siempre se renueva algo, siempre hay algo nuevo que surge. ¿Bien? Y esto es importante saberlo porque muchas veces no entendemos, decimos sí, es valorable el estudio de Torah, pero a veces suele sonar como una especie de cliché, como se dice en hebreo, como un cliché, como una frase hecha en un lugar común. Sin embargo, no es así. El estudio de Torah tiene una ma'alá, la ma'alá de la ithatshut, o sea, de la renovación constante de las ideas. Y eso va aumentando. Es por eso que ustedes pueden pensar, bueno, nosotros recibimos la Torah, es un libro, recibimos las Mishnayot, otro libro, el Zohar, que es la Kabbalah. Sin embargo, cuando ustedes ingresan a un lugar que tenga una biblioteca toraní, o sea, una biblioteca con libros de Torah, van a ver cientos de cientos de cientos de libros. Y uno a preguntar, bueno, pero ¿por qué tantos? Si son 5 libros de la Torah, las Mishnayot, otros tantos, y el Zohar, otros tantos. ¿Qué pasó? Que hay tantos. Porque el pensamiento se renueva en la medida que se estudia con Sevará, con Jochma. Y esto se consigue con la yeshiva, o sea, sentándose y estudiando, dando tiempo al estudio de Torah, que sea mashmautí, significativo. Ule it haded, y obviamente hace la persona hadud, que hace la persona muy sutil, el pensamiento es sutil. Y ustedes me pueden preguntar tal vez, ok, entendemos que en los estudios de yeshivot, que si la persona está en una yeshiva, está en una midrashá, etc., los estudios son sutiles porque se están tratando temas también sutiles, como acabamos de estudiar, por ejemplo, de Agá, la preocupación. Rabbeinu Yonah divide entre la preocupación por cosas materiales, la preocupación por cosas de Torah, pero alguien nos puede preguntar, pero en la vida diaria, ¿de qué me sirve esa sutileza? ¿De qué me sirve, digamos, en la vida diaria? No necesariamente en el cumplimiento de las mitzvot o en el musar. Yo podría pensar, bueno, pero ¿la sutileza esa me sirve para algo? Sí, obvio que sí. Porque de esa manera la persona puede construir una vida social, ya sea dentro de su núcleo más cercano que es su familia, y dentro de los diferentes ma'agalim, círculos sociales en los que él se mueve, va construyendo también una forma de comportamiento. Y obviamente eso es muy importante porque la persona va a poder distinguir y va a poder ser sutil en todas estas relaciones. Entonces es una forma muy útil de poder desenvolverse en la vida. Belinmod Inyana Sevará Hamit Hadeshet. Y obviamente estudiar, como ya les dije, todo tema de lógica que se van renovando. Y la Jochma de Am Israel en estos miles de años ha ingresado en todos los temas que el ser humano haya podido descubrir o visualizar. Ahí está la Jochma de Israel y también hay la Torah de Israel para decidir, para mostrar, para ser sutil también en las divisiones de lo que es conveniente y de lo que no. Kihi Jochma bifnei atzma.
Esta forma de estudio es una sabiduría por sí misma. רוצה לומר שנותנים לו שכר כנגד כולן, כי הוא הגורם. Con esto él va a recibir, con este tipo de estudio, la persona va a recibir una recompensa con respecto a todas las mitzvot que hacen, porque obviamente es el gorem, va a ser el factor a través del cual se van a activar todas las mitzvot. Por ejemplo, vamos a tomar las cosas simples, digamos kashrut. Si una persona estudia en forma seria y detenida las halajot de kashrut con respecto a qué pasa si hay tarobot, si se mezcla carne con leche de mil maneras distintas, ya sea con los keilim, ya sea con los propios alimentos, etcétera, etcétera. Y él sabe perfectamente cómo solucionar estos problemas. Y si él no lo sabe, va a preguntar. Entonces, obvio que si lo sabe él mismo y tiene esta sabiduría de haber estudiado los temas, entonces va a recibir una recompensa no solo por el hecho práctico de poder solucionar el problema, sino por el hecho de haberlo estudiado. Porque ese estudio fue el gorem, fue el factor que llevó a la solución de estos problemas. Y así en todos los temas, no solamente Kashrut, también. וזה הדבר הוא כנגד מה שאמר מרבה שפחות מרבה זימה. Y trae el Rab que este tema está relacionado, dice, con el tema de marbe shefajot, marbe zima, que la persona que aumenta en esclavas aumenta en zima, en prostitución. שיש שעושים אחרים ורואים כאילו הוא עשאו להרע o להיטיב. ¿Por qué? Dice que este tema, que el tema del estudio, de la sabiduría, es algo que va en contra, dijimos, Nashin, en contra de las Shfajot, de las esclavas. ¿Por qué? Porque Sheyesh Sheosim Ajerim, porque hay cosas que hacen otros, Beroim Keilu Huasao, como si él las hubiese hecho, le haga o le hetiv. Porque él va a poder discernir claramente qué es lo que está ocurriendo en diferentes circunstancias de la vida. Como ya les dije, ¿no? Esta sutileza en el pensamiento que se consigue a través del estudio ayuda mucho también en la vida cotidiana, en la vida diaria, cuando una persona ya la introduce también en su forma de comportamiento. Continúa Rabbeinu Yonah y dice así: Marbet Tzedakah, Marbet Shalom. Una persona que aumenta en Tzedakah, aumenta en Shalom, lo cosa que es bastante simple, ¿no? La persona que hace Gesed, lo que está haciendo es construyendo una sociedad de Shlemut, una sociedad de completitud, donde las cosas están completas, ¿no? Que hay Shalom, que hay paz. Anotense de acá, dice Rabbeinu Yonah, al yedei she nehenin mimamono. ¿Qué es lo que causa? Causa que las personas tengan placer de su dinero, o avimoto, lo van a amar, que tengan placer, o sea, que disfruten de su dinero. Una persona que da tzedakah y la da en forma abundante, entonces las personas están teniendo provecho de las ganancias que él tiene, y eso hace que los demás lo estimen a esta persona que da dinero, ¿no? Da tzedakah. Umarbe shalom baolam, y obviamente esto causa paz en el mundo, debido a que hay personas que van a estar de alguna manera relacionados con él con una empatía muy alta. Begam kinoten etzale ajerim lasot tzedakah. Y también que él entrega o da consejos a otros para que hagan tzedakah. Nechshav elav keilu hu asa. Se considera, dice Rabbeinu Yonah, como si él mismo lo hubiera hecho. O sea, si él impulsa a otro a que dé tzedakah, a que también él se comporte con esta midá, es como si él mismo lo hubiese dado. Por lo tanto, aumenta mucho más esta paz en el mundo. Bnei Adam ohavim oto gam al ze. Y obviamente las personas lo van a estimar a él también por esto. No solamente porque da dinero, sino porque organiza colectas, porque organiza ayuda en momentos difíciles, etc. Las personas van a tener, como dije, una relación de empatía con esta persona. Be'alze hu keneged, y esto es con respecto a llamar Barnea Badin Marbe Gezer. Esto va obviamente con respecto al último punto, que Marbe Abadim, cuando una persona tiene muchos esclavos, varones, Marbe Gazel, va a tener mucho robo. Kimepenei Maaseh Ajerim, porque por el hecho de las acciones de los demás, Sonimoto al Yedei Gezelat Abadav, que las personas
van a estar muy disgustados con esta persona por sus esclavos que andan constantemente robando. Según Rabbeinu Yonah, entonces, acá nos referimos a que los esclavos roban a otros. Los esclavos roban a otras personas y por lo tanto las otras personas tienen una relación con el dueño de estos esclavos no buena. ומרבה צדקה שגורם לאחרים לתנה תרבה אהבתו עם הבריאות. En cambio, cuando la persona aumenta en tzedakah, como ya dije, construye un mundo ordenado y armónico y de una empatía mutua. Entonces, obviamente, algo muy beneficioso cuando se da tzedakah. Ahora vienen los kinyanim. En dos kinyanim, como acabamos de decir. Kinyan Shem Tov, que una persona adquiere. Kinyan significa adquisición, ¿no? Adquirir un buen nombre. Antes de explicarlo, me podrían preguntar cuál es la diferencia entre el ribui, el marbé y el kinyan. ¿Bien? Porque al parecer estamos hablando de dos temas, ¿no? Uno es marbé Torah, por ejemplo, leímos recién, y el otro es canalo divrei Torah. ¿Cuál es la diferencia entre marbé Torah y canalo divrei Torah? ¿Okay? O sea, entre el ribui y el kinyan. El ribui quiere decir que una persona esa midá ya la tiene, solamente que tiene que aumentarla. ¿Okay? Ya sea para bien o para mal, tiene de alguna manera adquirido en medida mínima ese ítem. Como puede ser, por ejemplo, Marbé Yeshiva, sí estudia, pero Marbé es otra cosa. ¿Okay? Es lo que ya tiene, pero lo aumenta más. O como dijimos, Marbé Torah, Marbé Haim, Torah hay, pero le arbot, reproducirla, traerla constantemente a ser más, obvio que es muchísimo mejor, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los temas que hemos estudiado. Ahora, Kinyan quiere decir que la persona compra, adquiere algo que no tiene. O sea, que en un principio no lo tenía, lo adquiere. De Kanui, lo adquirió para él, lo compró. Entonces, el Shem Tov, tener un buen nombre, no es algo con lo cual la persona venga al mundo per se. ¿Bien? O sea, para que una persona tenga un Shem Tov, tiene que adquirirlo. Tiene que, con el paso del tiempo, sus actividades, su forma de construir su vida, su familia, etc., hace que los demás vean en él un ejemplo. Y cuando esto es así, entonces vemos que la persona ha comprado para sí un buen nombre. Por eso dice Rabbeinu Yonah aquí, Hashem Tov leatzmo. El buen nombre es para sí mismo. Hu lo yanihenu leacherim. El buen nombre que la persona adquiere es por él. O sea, él tiene ese buen nombre. ¿Bien? Y para él. No lo va a heredar a otros. Todos sabemos que la persona era él. Él era así. El resto de las personas cercanos a él, ya sean alumnos o familia, porque sean distintos. Pero él tenía ese buen nombre. Efech min hamar ben hasim. Y dice que esto es lo contrario de Marbene Hassin, de aumentar también en propiedades. Ki bemoto yazven beyelech belohemda hakem mehem. Esto va también, dice, de alguna manera en oposición a la persona que adquiere muchos bienes, porque al final lo hereda. ¿Okay? Sin embargo, el buen nombre es de él. El buen nombre es de él, no lo va a heredar, no lo va a dejar para otros y lo va a acompañar incluso cuando él ya no esté físicamente, su buen nombre queda. ¿Okay? Entonces pueden decir, bueno, las propiedades de una persona incluso que él no está, quedan sí, pero ya no son de él, son de sus herederos, de la persona. Una persona que fallece, en el momento que falleció ya no tiene nada en este mundo, absolutamente nada. ¿Okay? Solamente buen nombre y algún recuerdo de él queda. Si es un buen nombre, entonces eso lo acompaña siempre. Canalo divrei Torah, canalo hayei haolam haba. La persona que compró palabras de Torah va a comprar para él hayei haolam haba. Preguntan casi todos los comentaristas, Rabbeinu Yonah no agregó nada. Simplemente aquí no agrega nada, pero es porque en Sharet Teshuvah el Rab explica un poco más este tema. Se lo explico de forma simple porque no es acá el lugar. Cuando habla de Kinyan Divrei Torah, el Rab se refiere a que no solamente la persona estudia Torah, sino que la Torah la ha adquirido. Él mismo vive la Torah en forma constante
con él mismo, no solamente como una jochma, como una ciencia que conoce del tema, sino que además la vive, no, obviamente la practica. No estamos hablando de cumplir mitzvot, estamos hablando de que la Torah está comprada por él. Cuando vemos muchas personas que sí, o que están comenzando su vida dentro del ambiente de Torah, o que ya llevan un tiempo, pero aún el camino es largo, por las circunstancias de cada uno, ¿no? Y todavía como que están dentro del ambiente, pero el ambiente no está dentro de él, ¿no? O de ella. Entonces, eso es comprar Torah. Comprar Torah lleva tiempo. Entonces, eso es un kinyan. El estudio es una jochma. Nos sentamos, estudiamos, cumplimos. Pero hay kinyan. El kinyan de la Torah es otra cosa. Algo más pinimí, más interno. Y eso, la persona que llega a ese nivel, entonces llegó al nivel de Hayei Haolam Haba, porque compró también su Olam Haba junto con esto. Ok, esta es la Mishnah número 7. Vamos a pasar ahora, que no tenemos tiempo, vamos a pasar ahora a la Mishnah número 8. ¿Bien? Mishnah Het. La Mishnah Het es bastante extensa en el libro que yo tengo. Que no siempre a veces todos las ediciones del Pirkei Avot dividen las Mishnayot de la misma forma. ¿Okay? Yo les voy a leer la Mishnah como la tengo yo del principio al fin. Si ustedes me dicen nosotros la tenemos distinto, de todas formas vamos a estudiarla como un gush, como un cuerpo completo desde lo que dice Rabban Yohanan ben Zakkai hasta el final de lo que él dice. Entonces, dice así la Mishnah. Rabban Yohanan ben Zakkai kivel mehilel umishamai. Rabban Yohanan ben Zakkai vivió después de la época de Hillel y Shammai. Él fue quien estuvo en Jerusalén, Rabban Yohanan ben Zakkai, cuando la ciudad fue destruida por los romanos, en esa época. O sea, estamos hablando que él vio el Jurban, Rabban Yohanan ben Zakkai, a diferencia de Hillel y Shammai, que son una generación previa. Rabban Yohanan ben Zakkai era bastante anciano, y dos de sus alumnos, uno se llamaba Rabbi Yoshua y el otro se llamaba Rabbi Eliezer Akadol, fueron los que lo acompañaron para poder salir de la ciudad de Jerusalén cuando estaba siendo sitiada por los romanos. Ellos estuvieron en el Jurban. Y aquí las cosas que vamos a escuchar de Rabban Yohanan ben Zakkai son cuando probablemente él ya era Rabán, o sea, era Rab, como sucesor de Hillel y de Shammai, el último Zug, la última pareja de Tanaim que habíamos estudiado, la quinta generación. Dice él así: Hu Ayaomer, o sea, Rabban Yohanan ben Zakkai decía así: In lamadta Torah harbe. Si estudiaste mucha Torah, alta hazik tova leatzmeja. No te enorgullezcas de esto, no mantengas que hilo un orgullo por esto, kilekach notzarta, ya que para eso fuiste creado. Hamishat talmidim hayu le Rabban Yohanan ben Zakkai. O sea, lo primero que él dice, estudiar Torah es un yud, es una designación, un objetivo de cada yehudi. Por lo tanto, si uno lo hace y una persona lo hace a un nivel alto, está cumpliendo con su deber, está cumpliendo para lo cual fue él creado. Por lo tanto, no tienes que leachzik tová leatzmeja, no tienes que pensar que eres especial, sino que para eso fuiste creado. Ahora, debido a este marco de estudio de Torah del que estamos hablando, entonces la Mishnah nos habla de el ambiente de Torah que rodeó a Rabban Yohanan ben Zakkai. Dice así: Hamishat talmidim hayu le Rabban Yohanan ben Zakkai. Be'eluhem, ¿quiénes son? Rabbi Eliezer ben Urkenos. El primero y el más grande de todos sus alumnos fue Rabbi Eliezer ben Urkenos, que también se conoce como Rabbi Eliezer Hagadol, Rabbi Eliezer el Grande. Rabbi Yoshua ben Hanania, y el que lo continúa, que era el que era la jebruta de Rabbi Eliezer, fue Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yosef HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach.
Bien, ellos son los 5 principales alumnos de Rabban Yohanan ben Zakkai. Hu haya mone shivham. Y él, Rabban Yohanan ben Zakkai, él describía la ma'alá de cada uno de ellos. O sea, curiosamente, nosotros acabamos de leer que no hay que leachzik, no hay que ser gaptano, pensar que eres especial porque estudias Torah. Sin embargo, vemos acá que el Rabban Yohanan ben Zakkai, sí habla de la especialidad de cada uno de sus alumnos. Y por supuesto hay que estudiar por qué, siendo que él dice, no pienses que eres especial, para esto fuiste formado. Entonces, ¿por qué va a mencionar el Shevach, la Ma'alá especial de sus 5 alumnos? Obviamente, porque el hecho de que fuimos creados para estudiar Torah, y cada uno y una es así, simplemente hay diferencias, obvio, en los niveles de cada uno y uno porque los seres humanos somos distintos. ¿Okay? Como dice el Rambam, Maimónides, ¿no? Como sus partsufeihem shonim, deoteihem shonot. Como las caras de las personas son distintas y sus ideas son diferentes. O sea, somos distintos unos de otros. Lo que no quiere decir que tengamos que vanagloriarnos por nuestro estudio de Torah, pero cada uno llega a una madrigá distinta. Y ahora cita las madrigot de sus alumnos. Dice así. Rabbi Eliezer ben Urkenos borsit she'eino me'avet tipa. Rabbi Eliezer ben Urkenos era un bor. Lo compara con un pozo. De sud she'eino me'avet tipa. Con un pozo que tiene cal por dentro y que no pierde una gota. Les voy a explicar cuál es la comparación para que la entendamos. ¿Okay? Tanto en la Torá como en la época de la Mishnah, de la que estamos hablando, existían 2 tipos de lugares donde se guardaba agua. Había algo que se llama Be'er, Bet, Aleph, Reish, Be'er. Be'er es un manantial realmente, que es como un ma'ayán, o sea, es agua que sale de algún río subterráneo o de alguna fuente de agua subterránea. Y lo han descubierto y eso es un be'er. Be'er es agua que sale normalmente de la tierra hacia arriba, un be'er. Y existe el bor, que también lo suelen traducir como pozo, pero el bor es más bien una cisterna, o sea, las personas hacían agujeros en la tierra, el agujero en la tierra, profundos, menos profundos, etcétera, depende cuánta agua se quería almacenar, y alrededor de la tierra esa, del agujero ese, le ponían cal, alrededor le ponían cal, dejaban que eso se secara, y después lo llenaban de agua. La cal en la tierra permitía que el agua que ingresaba en esa cisterna no se fuera, porque la tierra obviamente es permeable, entonces si yo lo lleno se va a desaparecer el agua y yo necesito que esa agua se mantenga ahí. Entonces para que esto no ocurra se construía, como les dije, una especie de cisterna con cal y de esa manera el agua permanecía allí dentro, ¿okay? Para todas las necesidades que se necesitan. Eso se llama bor, a diferencia del be'er, que es un manantial de agua que por algún río subterráneo o algo sale hacia arriba, o que se encuentra o se descubre. Entonces, Rabbi Eliezer ben Urkenos, dice su maestro, que era como un pozo así, pero que no perdía una sola gota de agua. Los pozos estos, las cisternas estas, incluso que le hayan puesto cal, incluso que lo hayan hecho de manera muy, muy perfecta, siempre perdían agua, obviamente, es imposible. No era impermeable en forma 100%. ¿Bien? Había algunos mejores, otros peores, pero el ejemplo está, o la metáfora está, en que él, Rabbi Eliezer ben Urkenos, lo que él aprendía no se le olvidaba. Lo que ingresaban en ese pozo, lo que se introducía en esa cisterna que se llama Rabbi Eliezer ben Urkenos, ni una sola gota se perdía. O sea, todo allí se recordaba, y no solo se recordaba, sino que se aumentaba incluso. Bueno, esa es la ma'alá de Rabbi Eliezer ben Urkenos. Rabbi Yoshua ben Hanania dice Ashrei yoladtu. Rabbi Yoshua ben Hanania dice feliz la mujer que lo dio a luz. O sea, para que vean la grandeza que tenía, que alaba a su madre, la madre de él, por haber
tenido un hijo así. Rabbi Yosea Cohen, Hasid. Rabbi Yosea Cohen era un Hasid, o sea, una persona que hacía más de lo que estaba obligado a cumplir. Rabbi Shimon ben Netanel y Erechet. Rabbi Shimon ben Netanel tenía un gran temor de no pecar y constantemente estaba preocupado en mantener un ambiente de pureza con él y con lo que lo rodeaba. Rabbi Elazar ben Arach, Maayan Amitgaber. Y Rabbi Elazar ben Arach era un manantial, el otro tipo de forma de cuidar agua, que les dije que es el Maayan, o sea, un manantial. Sin embargo, Amitgaber. Mitgaber quiere decir que es un manantial que está constantemente sacando agua. Pues normalmente si se encuentra en algún lugar que hay algún río subterráneo, se excava algo y se empieza a sacar agua de allí, ¿no? Pero este es un manantial que el agua salía de allí, salía el agua de allí. ¿Bien? O sea, que todo lo que Rabbi Elazar estudiaba o cumplía se multiplicaba. Cada vez más y más y más Torah y más cumplimiento y más mitzvot. ¿Bien? Esos eran los niveles que el rabino está hablando de sus alumnos. Waya Omer, él decía entonces, Im iyu kol chachmei Israel bekaf oznaim. Si todos los sabios de Israel, decía el Rab, o sea, Rabbi Ramón Yohanan ben Zakkai, si todos los sabios de Israel estuvieran en un kaf, en una de las palmas de la balanza, o sea, la balanza tiene como dos platos, un plato acá y acá. Si estuviesen todos los sabios en uno de los platos de la balanza, bekaf mosnaim, Eliezer ben Urkenos bekaf ashniya, y Rabbi Eliezer, ben Urkenos en el otro plato, Mahria et Kulam, él pesa más que todos los demás. O sea que consideraba que era su principal alumno. Abba Shaul Omer Bishmo. Y Abba Shaul, otro de los sabios de la Kufa, dijo en nombre de él, Imiyu kol chachmei Israel bekach mosnaim, si estuviesen todo Israel en un solo plato del Mosnain, o sea, de la balanza, Rabbi Eliezer ben Urkenos, af imagen, incluso con ellos, o sea, todos los sabios de Israel, junto con Rabbi Eliezer ben Urkenos en el mismo plato, Rabbi Elazar ben Arach bekava shniya, en cambio Rabbi Elazar ben Arach, este que era Mayana Bitkaber, ¿no? Mahria et Kulam hubiese pesado más que los otros. Hay acá varias formas de estudiar el tema. Hay quien dice que hubiera pesado más que los otros o que hubiese sido igual. Mahria tiene varias explicaciones. Vamos a tratar de estudiarlas en la medida en que pensamos el Perush de Rabbeinu Yonah. Hasta ahí tengo yo la Mishnah número 8. Espero que también ustedes la tengan hasta este punto. Y es una idea. La idea general, Rabbeinu Yohanan ben Zakkai es el que continúa con la tradición después de Hillel y Shammai. Está el que todos estamos creados para estudiar Torah, y después los Shvachim de sus alumnos, siendo los dos principales los mencionados al final, Rabbi Eliezer ben Urkenos y Rabbi Elazar ben Arach. Ok, comienzo con la explicación de Rabbeinu Yonah. Dice así Rabbeinu Yonah: Rabbeinu Yohanan ben Zakkai kibel me'Hillel ve'Shammai והוא היה אומר, אם עשית תורה הרבה, אל תחזיק טובה. En su versión de la Mishnah, Rabbeinu Yonah dice, Imasita Torah Arbe, que es lo mismo que está escrito acá con otras palabras. Be'adain ata batechila. Dice, y si todavía estás tú al principio, Umatai tasig ad emsa be'ad asof. ¿Cuándo vas a alcanzar la mitad de la Torah? ¿Cuándo vas a alcanzar el fin de la Torah? Ki a Torah aruja me'eres v'rahabá mimeyam. Porque la Torah es demasiado extensa. ¿Okay? Entonces dice, Im asita Torah harbe. Si estudiaste mucha Torah, adain ata batejila. Todavía estás en un principio. ¿Okay? ¿Y cuándo vas a llegar a la mitad? ¿O cuándo vas a llegar al final? Es imposible. ¿Por qué? Porque la Torah es larga, me'aretz, más larga que la tierra y más extensa que las aguas del mar. Es un mashal, ¿no? Una
metáfora para indicar que eso es algo inconmensurable, no se puede medir. Bein asagat haenosh, y la capacidad que tenemos los seres humanos, yeholá leagia el katzeh harom, y la capacidad que tenemos los seres humanos no nos da para poder llegar hasta el otro extremo. Empezamos por un lado y ahí pasamos nuestra vida, ¿no? Pero llegar a ese otro extremo es algo que la capacidad humana no tiene. Bekama kol adan merruhak mimenu, y cuánto una persona está lejos de ese otro extremo de alcanzar toda la Torah. Be'ech yahazik tova leatzmo, entonces cómo la persona va a enorgullecerse o pensar que llegó ya a las alturas, que prácticamente tocando el cielo, ¿no? Velo asa Torah hat mini elef, y no llegó a una Torah de 1000. Mimá sheyesh lo la asot, de lo que él debe hacer. ¿Bien? Hacer en el sentido de cumplir, pero también hacer en el sentido de estudiar. Acá hay una idea que es interesante comprenderla, porque se suele decir, bueno, tal Jajam sabía toda la Torah, o tal Rab conocía todas las halajot, o tal persona se sabía todo el Zohar. ¿Okay? Y son cosas reales, existen. ¿Okay? Es posible que alguien conozca toda la Torah en el sentido, todos los libros principales que es necesario conocer de la Yahadut, los conoce todo el Tanaj, incluso puede ser que de memoria, conoce todos los libros de halajot que llevan hasta el Shulchan Aruch, que es lo principal obviamente, y así se sabe todo el Zohar. Ok, es posible que eso ocurra, y con eso podemos decir que esa persona tiene un ekef, una perspectiva general de toda la Torah. Sin embargo, aún no es así. Y la explicación tal vez de por qué no es así es porque la Torah es muy profunda. Y aunque una persona conozca todo lo que se ha explicado sobre una mitzvah, incluyendo sus motivos, aún no alcanza a comprender realmente lo que esa mitzvah significa y cuáles son los motivos reales de la mitzvah. Esto es algo de lo que se habla mucho precisamente en la parashá de la semana que acabamos de pasar, que es la parashá de Juká, que se habla de Zot Jukat Torah, se habla de la pará Adumá, todos conocen la mitzvah. Sin embargo, se hace mucho hincapié en el por qué está escrito Zot Jukat Torah. Esta es el Jok de la Torah, cuando podía haber estado escrito, este es el Jok de la pará Adumá, la mitzvah de la pará Adumá. Porque realmente esto es simplemente un ejemplo de lo que son todas las mitzvot de la Torah. Estamos hablando de mitzvot, nada más, ¿okay? Solamente de las 613 mitzvot, de las cuales hoy se cumplen bastantes menos. Ustedes ya conocen todo lo que escribió Rabbeinu Aharon Halevi en el Sefer HaChinuch, de cuántas realmente mitzvot cumplimos hoy día. Ahora, esas mitzvot tienen motivos, obvio que tienen motivos, y podemos estudiar los motivos. Sin embargo, no son realmente motivos, no son los motivos, son motivos, pero no los reales en forma más profunda. Incluso Rabbeinu Shlomo Ben Aderet, el Rashba, él escribe que incluso aquellas mitzvot que estén escritas en la Torá, el por qué las hacemos, por ejemplo, la mitzvah de Sukkah, Leman Yedu Doroteihem, para que sepan tus generaciones que yo los senté en Sukkot, etcétera, etcétera, cuando salieron de Egipto. Dice, incluso eso, dice el Rashba, no es realmente el motivo profundo de la mitzvah. El motivo profundo solo lo sabe Hashem. Solo Akadosh Baruj Hu lo conoce. Y nosotros conocemos algo, un poco, ¿okay? Un contexto, es para ponerlas en contexto nada más. Pero no es que realmente sepamos los motivos últimos de las mitzvot y por lo tanto también de la Torah. O sea, el que una persona tenga yediot, y que Baruch Hashem, hay jajamín que tienen muchas yediot, muchos conocimientos de la Torah y también muchas explicaciones profundas, aún no han llegado ni a la mitad de lo que la Torah realmente es. Entonces, Rabbeinu Yonah va en ese kibun, quiere ir en esa dirección de estudio para entender el por qué una persona no tiene que vanagloriarse, no tiene que enorgullecerse por estudiar Torah.
porque incluso que sepa mucho todavía no llegó. Por lo tanto, no es simplemente estamos haciendo lo que Akadosh Baruj Hu nos ordenó hacer, que es estudiar su Torah, cumplirla a nivel de mitzvot, a nivel de musar, y avanzando en el conocimiento de la Torah día a día. Pero no debemos pensar que por eso ya estamos en la cumbre del mundo. No es así, estamos trabajando, estamos sirviendo a Hashem Yitbaraj en estos conocimientos que hacemos momento a momento y día. Ok, vamos a quedar por hoy entonces hasta este punto. Si tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer.